Esto es un curso gratuito, sin relleno, sin tonterías. Una inmersión directa y profunda en los conceptos más poderosos de la psicología de Carl Gustav Jung, con un objetivo claro: ayudarte a dominar tu sombra y volverte emocionalmente inquebrantable. ¿Quién debería verlo hasta el final? Cualquiera que enfrente ansiedad, depresión, sentimientos de culpa, ira, duelo o cualquier tipo de sufrimiento psicológico. Aquellos que ya se dan cuenta de que están atrapados repitiendo patrones de autosabotaje. Quienes sienten que, por mucho que lo intenten, no logran el control emocional que desean. Quienes cargan dolores que no pueden nombrar, pero que los pesan cada día. Este contenido es para ti. A lo largo de este video entenderás clara y prácticamente qué es la sombra. Aprenderás cómo moldea en silencio tus sentimientos, pensamientos e impulsos. Descubrirás por qué tantas de las emociones que no puedes controlar, estallidos de ira, ataques de ansiedad, tristeza inexplicable, culpa crónica, no surgen de situaciones externas, sino de conflictos no resueltos dentro de ti. Y lo más importante, aprenderás cómo enfrentar todo esto, no con técnicas superficiales de pensamiento positivo, sino con un método real, profundo y transformador. Un método basado en más de un siglo de psicología profunda, que te enseña a confrontar las partes más ocultas de tu psique e integrarlas. Este no es un video para consumo pasivo. Haz pausa cuando sea necesario, toma notas, regresa y míralo de nuevo. Cada concepto presentado aquí puede cambiar la forma en que te entiendes y lidias con el mundo, pero solo si lo aplicas. No basta solo con ver. Es un trabajo personal que requiere coraje. Y sí, requerirá incomodidad. Pero al otro lado de esa incomodidad está la libertad emocional que buscas. Aprenderás por qué la represión de la sombra está en la raíz de muchos trastornos psicológicos. Cómo la persona, la máscara que muestras al mundo, contribuye a tu fragilidad emocional. Cómo los arquetipos del inconsciente colectivo se manifiestan en tu vida diaria. Y cómo todo este conocimiento puede transformarse en acción práctica. Este es un curso completo, una base sólida para cualquiera que desee iniciar o profundizar en el proceso de individuación. El camino que Jung describió como el verdadero propósito de la vida humana. Llegar a ser quien realmente eres. Si realmente quieres liberarte del sufrimiento psicológico que te acompaña, si quieres ser alguien que pueda navegar las emociones más difíciles sin ser destruido por ellas, estás en el lugar correcto. Pero recuerda, solo quienes vean hasta el final y practiquen lo que aquí se enseña, lograrán resultados reales. Comencemos. La sombra. Este es el nombre que Carl Gustav Jung dio al conjunto de todo lo que rechazas, reprimes o simplemente te niegas a reconocer en ti mismo. Y aquí es donde realmente comenzamos este curso, entendiendo qué es la sombra y por qué ejerce un poder tan devastador sobre tu vida emocional. Imagina lo siguiente: desde la infancia te enseñaron tus padres, la escuela, la sociedad, lo que es aceptable y lo que no. Fuiste elogiado cuando eras amable, educado, obediente. Fuiste criticado o castigado cuando mostrabas ira, envidia, egoísmo, tristeza profunda, impulsos considerados feos o incorrectos. Y como todo niño, aprendiste rápidamente que ciertas emociones y comportamientos debían ocultarse, empujarse a un rincón oscuro de tu psique. Así nace la sombra. Pero ¿qué le sucede a todo lo que ha sido reprimido? No desaparece, por el contrario, permanece vivo, creciendo en el inconsciente, moldeando tus reacciones, tus pensamientos, tus sentimientos. La sombra es la suma de todos estos aspectos negados de la personalidad. Es el lado oscuro que no quieres ver, pero que inevitablemente actúa sobre ti. La ansiedad, a menudo, una manifestación indirecta de la sombra. La depresión,
una acumulación de emociones no procesadas atrapadas en la oscuridad de la psique. La ira explosiva, el grito de partes reprimidas que ya no pueden ser ignoradas. El autosabotaje, un ataque interno de la propia sombra contra los objetivos conscientes del ego. La sombra no es intrínsecamente mala. Contiene aspectos que, de hecho, podrían ser fuentes de fuerza y creatividad si se integraran de manera saludable. Pero mientras no se reconozca, la sombra seguirá operando de forma autónoma. Y es por eso que tantas personas viven atrapadas en ciclos de sufrimiento emocional que no pueden explicar. Se sienten abrumadas por emociones incontrolables, por impulsos autodestructivos, por patrones de comportamiento que se repiten como una pesadilla sin fin. Y aquí está la verdad que pocos tienen el coraje de enfrentar. Tú no eres solo la imagen que has construido de ti mismo. No eres solo tu lado bueno, tu lado luminoso. Eres también lo que más temes admitir. Y cuanto más huyes de ello, más débil te vuelves. Integrar emocionalmente la sombra no se trata de volverse perfecto, se trata de volverse completo. Es reconocer que la ira, la envidia, el miedo, el deseo de control, todo esto es parte de la experiencia humana. Y que solo llevando estos aspectos a la conciencia puedes evitar que sigan saboteando tu vida desde las sombras. En los próximos minutos, verás aún más claramente cómo actúa la sombra en tu vida diaria, controlando tus emociones y reacciones de maneras que ni siquiera percibes. Si crees que tienes el control de tus emociones, prepárate para una revelación incómoda. En la próxima parte, exploraremos exactamente cómo la sombra controla tus emociones y tus decisiones, y por qué es imposible volverse emocionalmente inquebrantable sin entender este mecanismo. Ahora que entiendes qué es la sombra, es momento de comprender cómo impacta tu vida de una manera mucho más directa de lo que imaginas, especialmente en tus emociones y decisiones. La sombra no es un concepto abstracto. Actúa todos los días, moldeando sentimientos, impulsos y elecciones. Jung explicó que, mientras no hagamos consciente el inconsciente, éste seguirá dirigiendo nuestra vida y lo llamaremos destino. Esta es la clave para entender por qué tantas emociones parecen escapar a tu control. Verás, desde muy temprana edad te enseñaron a reprimir ciertos sentimientos: ira, envidia, miedo, egoísmo. Aprendiste a ocultar impulsos considerados socialmente inaceptables, pero lo reprimido no desaparece. Permanece vivo, cargado de energía emocional, actuando de forma autónoma a través de la sombra. Cuando sientes una ansiedad que no puedes explicar, a menudo estás lidiando con contenido de la sombra no reconocido. Igualmente, los estallidos desproporcionados de ira, la tristeza profunda sin causa aparente, la culpa constante. Todos estos son signos de que la sombra tiene el control. En la psicología del inconsciente, Jung advirtió: los contenidos reprimidos no dejan de existir. Se convierten en fuerzas autónomas que pueden invadir y dominar la conciencia en cualquier momento. Esto explica por qué muchas reacciones emocionales parecen ocurrir automáticamente. Son respuestas de complejos inconscientes, fragmentos de la psique que actúan bajo el mando de la sombra. Las decisiones que tomas también están profundamente influenciadas por este proceso. Repetir patrones tóxicos en las relaciones, sabotear oportunidades profesionales, adoptar actitudes autodespreciativas. Todo esto es alimentado por contenidos de la sombra que no has integrado. Mientras creas que tienes el control total de tus emociones y elecciones sin antes enfrentar tu sombra, estarás viviendo una ilusión. Tu sombra no desaparece solo porque ignores o racionalices tus emociones. Por el contrario,
se fortalece en la oscuridad. Pero la buena noticia es que hay una salida de este ciclo, y comienza con la conciencia. Identificar los patrones de la sombra es el primer paso para recuperar el control emocional y convertirte verdaderamente en una persona resiliente y completa. Sin embargo, existe un obstáculo fundamental que impide a la mayoría de las personas comenzar este viaje. La persona. Tu máscara social, construida para complacer, proteger, encajar, paradójicamente termina reforzando el dominio de la sombra. Ahora presta mucha atención, porque esto es importante. Si has llegado hasta aquí, probablemente te estés preguntando, ¿cómo puedo aplicar todo esto realmente en mi vida? Porque saber, solo saber, no cambia nada. Lo que te transforma es la práctica. Y es exactamente por eso que creé mi nuevo ebook, Diálogos con el Inconsciente, un camino de 30 días hacia la individuación. Este no es un ebook para solo leer y olvidar. Es una guía práctica de 30 días con ejercicios diarios, simples pero poderosos, que puedes hacer en solo unos minutos cada día. No necesitas horas de tiempo libre, solo compromiso diario. Cada ejercicio está diseñado para ayudarte a conectar con tu inconsciente y comenzar a integrar tu sombra de manera consistente y práctica. Y este ebook es el complemento perfecto para quienes han leído o leerán Más allá de la sombra. Sí, Más allá de la sombra es el mapa. Diálogos es el camino día a día para ayudarte a aplicar este conocimiento en la vida real. Y escucha, actualmente está disponible con un 10% de descuento de lanzamiento, pero no durará mucho. Si realmente estás comprometido con hacer este trabajo, no lo pospongas. Haz clic en el enlace en el comentario fijado y consigue tu copia ahora mismo. Comienza tu viaje práctico de transformación hoy. Para entender cómo la sombra mantiene el control sobre tu vida, es esencial comprender el papel de la persona, la máscara social que has construido para sobrevivir y adaptarte al mundo. Jung describe la persona como un sistema de adaptación o de relación con el mundo externo. En otras palabras, es la imagen que presentas para ser aceptado, respetado o amado. No es quien eres realmente, sino quien has aprendido a aparentar ser desde la infancia. Notaste que ciertos comportamientos generaban aprobación, mientras que otros conducían al castigo o al rechazo. Naturalmente, aprendiste a enfatizar los aspectos agradables y a ocultar los que no lo eran. Con el tiempo, esta adaptación se cristaliza. Usas la persona como una armadura, una versión idealizada de ti mismo que llevas a las relaciones, al trabajo y a la vida social. Pero aquí yace el problema. Todo lo que reprimes para mantener esa máscara termina siendo empujado hacia la sombra. Cuanto más rígida y perfecta es la persona, más material psíquico se acumula en la oscuridad del inconsciente. Por eso, las personas que parecen extremadamente controladas, siempre positivas e impecables en público, a menudo luchan en secreto con estados profundos de ansiedad, depresión, ira explosiva o una sensación sofocante de vacío. El precio de mantener una persona idealizada es extremadamente alto. En El hombre moderno en busca de su alma, Jung advierte: la persona es un compromiso con la sociedad, pero también un autoengaño, ya que nos distancia de lo que realmente somos. Cuanto más crees que eres tu persona, más desconectado estás de tu ser auténtico y más vulnerable eres a las manipulaciones de la sombra. Este conflicto interno genera una fatiga emocional constante. Gastas energía intentando mantener una imagen artificial, mientras que los aspectos reprimidos de la psique exigen atención. Es un juego que no se puede ganar. La sombra siempre encontrará formas de manifestarse, ya sea a través de síntomas físicos, crisis emocionales o comportamientos impulsivos. La solución
empezar a desmantelar esa máscara, reconocer que no eres la persona. Eres un ser humano completo, con luces y sombras. Integrar estos aspectos es el único camino para alcanzar la verdadera libertad emocional. Y el primer paso hacia eso es aprender a identificar los elementos de tu sombra. ¿Cómo se manifiesta en tu vida diaria? ¿Cómo puedes empezar a notar tus patrones ocultos? Esto es exactamente lo que descubrirás en la siguiente parte. Ahora que entiendes cómo interactúan la sombra y la persona, es momento de dar un paso crucial: aprender a reconocer tu sombra en la vida cotidiana. Jung dejó claro que la sombra se revela cada vez que estamos dominados por emociones intensas e irracionales. En Ion escribe: la sombra aparece en reacciones impulsivas, en lapsos de comportamiento, en las proyecciones que hacemos sobre los demás. En otras palabras, no necesitas entrar en una cueva para encontrar la sombra. Solo presta atención a tus propias reacciones diarias. Aquí tienes algunos ejemplos prácticos. Imagina que sientes un odio repentino y desproporcionado por alguien en el trabajo. Algo pequeño, un comentario, un gesto, desencadena una rabia que tú mismo consideras exagerada. Esto es una señal clara de proyección. Lo que odias en esa otra persona es, de hecho, un aspecto reprimido de ti mismo que te niegas a aceptar. Otro ejemplo. Juzgas con desdén a las personas que muestran vulnerabilidad emocional, diciendo que son débiles o dramáticas. Pero si miras más profundamente, podrías darte cuenta de que tú mismo has reprimido tu sensibilidad durante años por miedo a parecer débil. Lo que condenas en los otros es lo que no puedes tolerar reconocer en ti mismo. Situaciones como envidiar el éxito de alguien, sentir culpa excesiva por pequeños errores, tener arrebatos de celos, procrastinación crónica o evitar confrontaciones importantes. Todas estas pueden ser expresiones de la sombra. En El hombre y sus símbolos, Jung y sus colaboradores enfatizan que los sueños son una de las formas más directas de acceder al contenido de la sombra. Sueños recurrentes con situaciones de pérdida de control, ser perseguido, enfrentamientos con figuras sombrías o animales agresivos suelen indicar que contenidos reprimidos están intentando emerger. Presta atención también a tu cuerpo. Tensión crónica, dolores inexplicables, fatiga constante. Estos síntomas a menudo reflejan la energía psíquica bloqueada por el intento de mantener los aspectos sombríos fuera de la conciencia. Por lo tanto, la clave para reconocer tu sombra es la autoobservación honesta. Pregúntate, ¿qué me molesta irracionalmente en los demás? ¿Qué emociones me dominan contra mi voluntad? ¿De qué comportamientos me avergüenzo después de que ocurren? ¿Qué partes de mí mismo oculto para mantener mi imagen social? Este trabajo requiere coraje. No es cómodo admitir que tienes ira, envidia, miedo o crueldad dentro de ti. Pero mientras no reconozcas estos elementos, seguirás siendo controlado por ellos. Sin embargo, identificar la sombra es solo el comienzo. El siguiente paso, y el más desafiante, es confrontarla conscientemente. Y para eso, es esencial entender cómo funciona el proceso de confrontación con la sombra, lo que descubrirás en la siguiente parte. Reconocer la sombra es un primer paso esencial, pero la verdadera transformación ocurre en la confrontación. Y aquí Jung fue categórico. No hay forma de evitar esta etapa si deseas convertirte en un individuo completo. En el yo y el inconsciente advierte: la individuación no se logra negando la sombra, sino confrontándola con valentía. Pero, ¿qué significa en la práctica confrontar la sombra? Primero, es aceptar que este proceso es incómodo e inevitable. No eliges si enfrentarás la sombra. La única elección que tienes es si lo harás conscientemente o seguirás siendo manipulado por ella.
Cuando comienzas a atraer estos contenidos oscuros a la luz, surgen reacciones emocionales intensas: culpa, vergüenza, miedo, ira. Muchos se rinden aquí, retrocediendo a la seguridad de la persona, pero es precisamente en este momento donde comienza el verdadero trabajo. He aquí algunos ejemplos prácticos. Te das cuenta de que sientes envidia hacia colegas que alcanzan el éxito. Tu impulso inicial es negarlo o justificarlo. A mí no me importa eso. Pero la verdadera confrontación es admitir, sin juzgar, que la envidia está presente, preguntándote: ¿de dónde viene? ¿Qué revela sobre mis propias frustraciones y deseos no reconocidos? O imagina que tienes una dificultad crónica para establecer límites. Al confrontar la sombra, te das cuenta de que detrás de este patrón hay un miedo profundo al rechazo y una ira reprimida por haber sido constantemente irrespetado en el pasado. Enfrentar esa ira, aceptándola como legítima, es parte del proceso. Durante esta confrontación, es común pasar por varias fases. 1. Negación, el impulso de racionalizar o minimizar los aspectos oscuros. 2. Resistencia. Surgen sentimientos de culpa o vergüenza al admitir partes de uno mismo consideradas inaceptables. 3. Reconocimiento consciente de estos aspectos como partes legítimas de la psique. 4. Integración. La asimilación gradual de estos contenidos, reduciendo su poder autónomo. Jung enfatizó que este viaje no es lineal. En Neon, describe la confrontación con la sombra como un proceso continuo de asimilación que acompaña toda la vida. No hay un momento en el que derrotas a la sombra, más bien hay un compromiso constante con el diálogo y la integración. Las herramientas prácticas para este trabajo incluyen el análisis de sueños, la escritura reflexiva, la psicoterapia junguiana, la meditación profunda y, sobre todo, la voluntad sincera de mirarse a uno mismo con honestidad brutal. Pero ten presente que, durante la confrontación, emergen nuevos elementos psíquicos, arquetipos profundos que residen en el inconsciente colectivo. Comienzan a manifestarse, jugando un papel crucial en este proceso. En la siguiente parte entenderás cómo los arquetipos que emergen en este camino, como el ánima, el animus, el sí mismo y el tramposo, pueden tanto acelerar como obstaculizar la integración de la sombra. A medida que avanzas en la confrontación de tu sombra, algo inevitable sucede. Comienzan a emerger arquetipos profundos del inconsciente colectivo que influyen en tu proceso. Jung dedicó extensos estudios a estos patrones universales de comportamiento e imaginería simbólica. En Los arquetipos y el inconsciente colectivo, afirma: los arquetipos son sistemas psíquicos universales heredados que actúan como estructuras organizadoras de la experiencia. Durante la confrontación con la sombra, 4 arquetipos suelen manifestarse con particular fuerza: el ánima, el animus, el sí mismo y el tramposo. Cada uno juega un papel fundamental, a veces como guía, otras como obstáculo. Analicemos cada uno con ejemplos prácticos. Ánima y animus. El ánima, el aspecto femenino inconsciente en los hombres, y el animus, el aspecto masculino inconsciente en las mujeres, son intermediarios entre lo consciente y lo inconsciente. En el proceso de integrar la sombra, estos arquetipos emergen frecuentemente en sueños, proyecciones emocionales y relaciones. Ejemplo: un hombre en proceso de individuación comienza a tener sueños recurrentes con figuras femeninas misteriosas, seductoras, peligrosas o sabias. Estas imágenes representan al ánima, invitándolo a integrar aspectos emocionales reprimidos. Lo mismo ocurre con las mujeres respecto al animus, que puede aparecer en figuras masculinas dominantes o inspiradoras. El sí mismo. Este arquetipo representa la totalidad psíquica, el centro organizador de la psique que trasciende al ego.
Cuando el sí mismo emerge, suele haber un fuerte impulso a integrar polaridades internas. Pero el sí mismo también te confronta con todo lo que has negado, exigiendo un equilibrio consciente. Ejemplo: después de meses de trabajar con la sombra, comienzas a sentir un nuevo sentido de unidad y coherencia interna. Sin embargo, esto viene acompañado de profundas crisis existenciales, preguntas sobre el propósito, los valores y la identidad. Este es el sí mismo en acción, forzando una reorganización interna. El tramposo. Quizás el más traicionero de los arquetipos en este proceso es el tramposo, el arquetipo del engaño, el caos y el romper de reglas. En el camino de individuación, el tramposo a menudo emerge cuando crees haber superado aspectos de la sombra. Pone a prueba tu ego, creando trampas emocionales e ilusiones de superioridad. Ejemplo práctico: tras un periodo de progreso significativo, empiezas a pensar que eres más despierto o consciente que los demás, y paradójicamente caes en una nueva forma de autoengaño. El tramposo está en acción, inflando el ego y oscureciendo el verdadero trabajo interior. En Aion, Jung enfatiza que los arquetipos no son contenidos de la conciencia, sino factores que organizan y estructuran la psique. Reconocer su presencia y su rol es crucial para navegar el proceso de individuación con claridad. Integrar la sombra no es un viaje lineal ni simple. Con cada paso, estos arquetipos emergen para guiarte, ponerte a prueba y transformarte. Saber identificarlos y entablar un diálogo con ellos es una de las habilidades más importantes que puedes desarrollar. Pero, ¿por qué vale la pena enfrentar todo esto? Porque el resultado de este trabajo es una transformación radical en tu fuerza emocional. En la siguiente parte, entenderás cómo la integración de la sombra fortalece tu inteligencia emocional y por qué quienes atraviesan este proceso se vuelven verdaderamente emocionalmente inquebrantables. Después de todo lo que has visto hasta ahora, es natural preguntarse: ¿por qué pasar por el duro trabajo de integrar la sombra? La respuesta es simple: porque el resultado es una transformación profunda de tu inteligencia emocional y tu capacidad para enfrentar la vida. Carl Jung dejó esto claro en El yo y el inconsciente. Ninguna transformación de la conciencia puede ocurrir sin que partes del inconsciente, principalmente la sombra, sean traídas a la luz. En otras palabras, no alcanzas la verdadera madurez emocional hasta que enfrentas e integras tu sombra. Pero, ¿qué significa esto en la práctica? Imagina a alguien que ha pasado toda su vida luchando contra estallidos de ira. Después de integrar la sombra, esta persona no se vuelve pasiva o indiferente. Al contrario, comienza a reconocer la ira como una emoción legítima, aprendiendo a expresarla de manera consciente y proporcional. Esto la hace emocionalmente más fuerte, más completa. Otro ejemplo: una persona con tendencia a la ansiedad social. Antes de trabajar en la sombra, evitaba situaciones sociales, paralizada por un miedo irracional al juicio. Al integrar los aspectos de la sombra relacionados con la inseguridad y la necesidad de aprobación, comienza gradualmente a exponerse a estas situaciones con una nueva sensación de confianza en sí misma. Estos cambios ocurren porque, al integrar la sombra, recuperas partes de la psique que estaban disociadas. Esto libera energía psíquica que antes se consumía en la represión. Como resultado, te vuelves más auténtico. Comienzas a actuar de una manera más congruente con quien realmente eres, y no solo para mantener una persona. Más resiliente emocionalmente. Las emociones intensas ya no te dominan porque las reconoces como partes legítimas de tu ser. Menos reactivo. Al reconocer tus propios desencadenantes, dejas de proyectar en los demás lo que es tuyo. Más completo. Te aceptas como un ser humano íntegro, con luces y sombras,
lo que genera un profundo sentido de paz interior. En El hombre moderno en busca de su alma, Jung escribe: la aceptación del lado oscuro de uno mismo fortalece al individuo, que comienza a relacionarse de manera más honesta y consciente con la vida. Las personas que alcanzan este nivel de integración se vuelven emocionalmente inquebrantables, no porque ya no sientan emociones difíciles, sino porque ya no son controladas por ellas. Viven con una sensación de presencia y estabilidad que es rara en un mundo donde la mayoría aún huye de su propia sombra. Pero, ¿cómo aplicar esto en la vida cotidiana? ¿Cómo entrenar tu percepción para mantener la sombra integrada en el día a día sin caer en viejos patrones? Este será el enfoque de la siguiente parte. Aplicaciones prácticas para cultivar un estado de conciencia constante y profundo. Integrar la sombra no es un evento único. No hay un punto final donde puedas decir, listo, ya terminé. La integración es un proceso continuo. Y el verdadero desafío es mantener esa conciencia viva en tu vida diaria. ¿Cómo puedes hacer esto de manera práctica? Primero, es esencial cultivar una postura de autoobservación constante. En Psicología del Inconsciente, Jung escribe que lo que no se trae a la conciencia continúa sucediendo como destino. Esto significa que debes entrenar tu percepción para identificar los momentos en que el contenido sombrío intenta emerger, en sentimientos de irritación, envidia, miedo y autosabotaje. Aquí tienes prácticas concretas que puedes adoptar. 1. Diálogo interno consciente. Empieza a prestar atención a tus reacciones automáticas cuando sientas ira, envidia o vergüenza. En lugar de reprimirlas, inicia un diálogo interno con estos sentimientos. Pregunta: ¿qué intenta mostrarme esta emoción sobre mí mismo? 2. Escritura reflexiva. Reserva unos minutos cada día para escribir sobre situaciones que provocaron reacciones emocionales intensas. Al escribir, creas un espacio seguro para examinar los contenidos de la sombra y reducir su poder inconsciente. 3. Análisis de sueños. Como Jung enfatizó en El hombre y sus símbolos, los sueños son puertas directas al inconsciente. Lleva un diario de sueños. Observa imágenes, símbolos y personajes recurrentes que evoquen emociones fuertes. Estos son signos valiosos de lo que la sombra quiere revelar. 4. Mindfulness, atención plena. Las prácticas de mindfulness ayudan a desarrollar la conciencia del momento presente, permitiéndote observar tus propios patrones sin identificarte con ellos. Esto crea un espacio entre el impulso y la reacción, esencial para la integración de la sombra. 5. Trabajar con las relaciones. Utiliza tus relaciones como un laboratorio. Cada vez que sientas una aversión fuerte, una admiración ciega o un juicio moral hacia alguien, investiga. Esto revela algo que no acepto en mí mismo. 6. Establecer límites internos y externos. Aprender a decir no y establecer límites saludables es una práctica esencial para la integración. Muchos contenidos sombríos surgen cuando te violas constantemente a ti mismo para complacer o encajar. 7. Revisión periódica de la persona. Pregúntate periódicamente: ¿qué partes de mí estoy intentando ocultar detrás de mi persona actual? ¿Qué aspectos de mi identidad estoy sacrificando para mantener una imagen social? Adoptar estas prácticas no significa que nunca más te tomará por sorpresa el contenido de la sombra, pero significa que, cuando suceda, estarás mejor preparado para manejarlo conscientemente. En lugar de quedar abrumado con cada ciclo, el poder de la sombra sobre ti disminuye. Tu inteligencia emocional se fortalece. Te conviertes en una persona más auténtica, completa y libre. Pero es importante recordar, este es un camino que requiere compromiso continuo. La sombra es astuta, se adapta, encontrando nuevas formas de esconderse.
Por lo tanto, el trabajo de integración es un proceso de por vida. Y para concluir este curso, en la próxima parte reflexionaremos sobre por qué dominar la sombra es un camino de una sola vía y qué les sucede a quienes eligen ignorarla. Dominar la sombra es un camino de una sola vía y esto debe quedar absolutamente claro. Una vez que comienzas a sacar a la luz los aspectos oscuros de tu psique, las emociones que evitabas sentir, los pensamientos que negabas tener, los impulsos que considerabas inaceptables, ya no puedes fingir que no los ves. La ilusión cómoda de que eres solo un ser de luz, una buena persona, alguien que ha superado sus debilidades, se desmorona. Y lo que emerge en su lugar no es la perfección, sino una verdad mucho más poderosa, la de un ser humano completo, capaz de reconocer sus sombras. Y precisamente por eso, más libre. Jung escribió en El yo y el inconsciente: la función de la sombra es compensar la actitud unilateral de la conciencia. Su asimilación conduce a un equilibrio psíquico que no puede lograrse por ningún otro medio. En otras palabras, sin este trabajo, permanecerás desequilibrado, vulnerable a los impulsos inconscientes que sabotean tu vida. Ignorar la sombra tiene un precio muy alto. Puedes intentar seguir viviendo detrás de tu persona, proyectando tus miedos en otros, juzgando lo que no aceptas en ti mismo, huyendo de emociones incómodas, pero el costo será continuo: sufrimiento psicológico, ansiedad crónica, depresión, compulsiones, patrones de relaciones tóxicas. Todo esto prospera en la oscuridad de una sombra no integrada. Por otro lado, quienes enfrentan este proceso con seriedad experimentan una transformación profunda. Te vuelves emocionalmente resiliente. Te vuelves menos manipulable por los demás y por tus propias emociones. Comienzas a actuar con más autenticidad e integridad. Ganas una paz interior que no depende de la aprobación externa. Aprendes a usar incluso los aspectos oscuros de tu psique como fuentes de fuerza y creatividad. Pero no te engañes, esto no significa que un día terminas el trabajo. Como señaló Jung en Aion, la integración de la sombra es un proceso que acompaña el desarrollo de la personalidad a lo largo de la vida. Nuevas capas emergerán a medida que evolucionas. Y cuanto más creces, más capaz te vuelves de enfrentar estas nuevas capas con valentía y madurez. Por lo tanto, este no es un camino para los débiles. Es para quienes quieren vivir conscientemente. Para quienes prefieren la verdad sobre la comodidad. Para quienes entienden que la libertad emocional solo es posible cuando aceptas toda tu humanidad y no solo la parte que te gustaría mostrarle al mundo. Ahora, quiero que te comprometas con este proceso. En los comentarios, escribe: estoy dispuesto a enfrentar mi sombra. Solo eso. Poner esto en palabras es un primer paso simbólico y poderoso para afirmar tu intención de continuar este camino. Y si este video resonó contigo, no te detengas aquí. Continúa con el siguiente video en el canal. Es una parte importante de tu viaje y complementará lo que aprendiste hoy. La sombra no desaparece, pero tú puedes volverte más grande que ella. Ahora, sigue adelante.